y el tema que vamos a ver el día de hoy es el teorema de Tales. Empecemos hablando quién era Tales de Mileto. Tales de Mileto era un filósofo griego que vivió hace más de 2500 años, el cual logró medir la altura de una de las pirámides de Egipto con solo medir la sombra de esta. Él realizó el siguiente experimento. Observó que había una hora del día en el que la sombra que se proyecta en el suelo era exactamente igual su medida a la altura de una persona, de la persona que proyectaba la sombra. Así que en esa hora del día, él midió la sombra que proyectaba la pirámide en el suelo y de esta manera pudo determinar la altura. Esto lo logró porque los triángulos que se forman teniendo como lados las alturas, las sombras y la incidencia de los rayos del sol, forman triángulos que se llaman de tipo semejantes. Este triángulo pequeño es semejante a este triángulo más grande. Y de esta manera, él formuló su teorema, el que nos dice que si un triángulo lo divides en líneas paralelas, se forman dos triángulos, uno más pequeño y uno más grande, los cuales son de tipos semejantes y que sus medidas de sus lados cambian proporcionalmente. Este cambio proporcional se refiere a lo siguiente. Observemos este triángulo. Lo dividimos con una línea paralela. Si este triángulo tiene las siguientes medidas, 3 metros en este lado y 4 metros en este lado, el triángulo pequeño, y observamos las medidas del triángulo más grande, el cual va a medir 6 metros y 8 metros, observamos que sus medidas son el doble. A esto se refiere con un cambio proporcional. Un cambio proporcional es al doble, al triple, así sucesivamente, o cualquier otro tipo de proporción. Esa proporción se va a ver en todos sus lados. A eso se refiere el teorema de Tales. Vamos a ver este ejemplo. ¿Cuál es la altura de un edificio que proyecta una sombra en el suelo de 24 metros si se conoce que a esa misma hora un árbol que se encuentra a un costado del edificio y mide 4 metros proyecta una sombra en el suelo de 12 metros? Primero planteamos el problema apuntando los datos que tenemos. La sombra del árbol es de 12 metros, su altura es de 4 metros. La sombra del edificio es 24 metros y la altura del edificio es nuestra incógnita. Vamos a plantearlos en manera de tabla para que fácilmente podamos resolver el problema. Aquí vamos a poner los datos de sombra en esta columna. En esta columna vamos a poner los datos de altura. En esta fila los datos que se refieren al árbol y en esta fila los datos que se refieren al edificio. Y observamos que tenemos una incógnita. Para resolver este tipo de problemas vamos a utilizar una regla de la cual a lo mejor ustedes ya escucharon hablar. La famosa regla de 3. Esta regla de 3 no es otra cosa que un despeje algebraico, el cual nos va a decir que si nosotros queremos encontrar este valor faltante, vamos a multiplicar estos dos datos que tenemos opuesto y a dividirlos entre el dato que nos sobra, entre el dato opuesto a la incógnita. Con esta información vamos a resolver las operaciones. 24 por 4 nos da 96 y ese resultado lo dividimos entre 12, que es el dato que nos falta. 96 entre 12, su respuesta es 8. Esto quiere decir que nuestra altura del edificio es de 8 metros, y lo cual nos confirma el teorema de Tales, que nos dice que cambió proporcionalmente. Si observamos de 12 metros a 24 metros es el doble, y de 4 metros a 8 metros es el doble.